Buenos días, chicos. Vamos a empezar este lunes viendo la voz pasiva en inglés. Tengo una oración en voz activa. Por ejemplo, el maestro explica la lección. The teacher explains the lesson. Primero tengo que reconocer el verbo. Explain, explicar, ¿verdad? Y ahí cambio el sujeto. Le pregunto al verbo, ¿qué cosa explica el maestro? La lección. Entonces, la lección me queda como el sujeto, luego la formo con el verbo to be. ¿Por qué el verbo to be en presente? Porque yo digo explica, está en presente simple, entonces es explicar. Este explained, en este caso es regular, pero voy a usar siempre la tercer columna, el tercer verbo de la lista de verbos. Este caso es verbo regular, entonces en el pasado simple y en el pasado participio me va a quedar con ed. ¿Recuerdan? Los verbos irregulares me van a cambiar completamente. Entonces, repasemos. Tengo la lista de infinitivo, pasado, pasado participio. La tercer lista es el verbo con la que voy a terminar de formar la voz pasiva. La voz pasiva en presente quiere decir que cuando la voz activa está en presente, explica, es un verbo en presente, cuando lo paso a voz pasiva me va a quedar el to be, que es el verbo principal para armar la voz pasiva en presente. Recordamos, to be es am, are o is de acuerdo a la persona que me corresponde. Más el verbo en tercero de la lista, la tercera columna que yo les explicaba hoy. Entonces, en el ejemplo que vimos al principio, el maestro explica la lección. Cuando la paso a voz pasiva me queda la lección. Es explicada por, usamos este by, que ustedes lo van a conocer y lo van a reconocer por canciones, por ejemplo, by The Beatles, by Madonna. En este caso es by the teacher. La lección es explicada por el maestro. Continuamos. The houses are made by the builders. Esta oración está en voz pasiva. ¿Por qué? La voz activa sería the builders, los constructores, make, hacen, este verbo está en presente, the houses. Como este verbo está en presente, para armar la voz pasiva voy a usar verbo to be. Repasemos. The builders make the houses. Los constructores hacen las casas. Entonces, si yo le pregunto al verbo, ¿qué cosa hacen los constructores? La casa. Es lo que va a hacer el sujeto en la voz pasiva. Las casas, como son casas, es en plural, voy a usar el are y no el is. En este caso es singular, de lesson. Si hubiera sido de lessons, hubiera puesto are también. Bueno, the houses, las casas, entonces va are, tercero de la lista de make es made, y otra vez by para poner el complemento agente. ¿Por quién son construidas las casas? Por los constructores. Entonces, repasemos. Los constructores hacen las casas. Lo paso a voz pasiva. Las casas son hechas, construidas por los constructores. Esa es la voz pasiva en presente. Si yo tengo la voz pasiva en pasado ahora, ¿por qué la tendría que poner en pasado? Porque en vez de poner, supónganse, los constructores hacen, yo hubiera puesto hicieron. Entonces no me puede quedar con el verb to be in present, no me pueden quedar con el verbo to be en presente. Tengo que utilizar el verbo to be, pero en pasado. Was y were. ¿Recuerdan para qué era was? I, he, she e it. Y were, we, you y they. El verbo de la tercera columna se mantiene en la voz pasiva en pasado. Ejemplo. Ejemplo. Supónganse
que tengo esta oración en voz activa. Echeverría escribió el libro. Lo paso a voz pasiva en pasado. El libro fue escrito por Echeverría. ¿Por qué va was? Porque tengo the book, que sería it, entonces va was. Si fuera en plural y fuera books, iría were. Entonces, la voz pasiva en pasado, ¿en qué me cambia? Que voy a usar was o were y el verbo en tercero de la lista. Hasta acá vamos. Ejemplo. Y repasemos. Cuando el verbo en voz activa está en presente, al pasar a voz pasiva la transformo con is, are o am, más el tercero de la lista. Cuando la voz activa está en pasado, al pasar a voz activa, la transformo con was o were, más el verbo en tercero de la lista. Bueno, yo esto también se los voy a mandar para que ustedes escuchen, lo vean en las hojas, en sus carpetas, en los teléfonos, donde sea. Esto se sube a YouTube para que no les ocupe demasiado espacio en el teléfono. Después también van a estar las actividades, pero ahora vamos a terminar de explicar. Bueno, vamos a usar el by para decir por quién hizo tal cosa, o quién lo leyó, o por quién fue hecho. Voy a usar by, que significa por, pero solo para estos casos. Acuérdense que las canciones, por ejemplo, en inglés, que dice by the Beatles, o by Creedence, o by Madonna, o lo que sea. ¿Cuándo? Yo voy a poner los pronombres personales, pero al final de la oración, seguidos por el by, cuando son pronombres personales, no cuando son sustantivos como acá. Cuando son pronombres personales, yo I lo voy a poner al principio de la oración, pero cuando lo voy a poner al final y después de by, supónganse, por, va a ir me. Me es el que va a suplantar a I porque va al final de la oración. You me queda igual. He pasa a him. She, her. It, ese no me cambia. Y we, nosotros pasa as, cuando va detrás del by en voz pasiva, repito, y they pasa a them. Bueno, esto escúchenlo varias veces, que para eso está el video. Cualquier duda, cualquier consulta que me quieran hacer, me preguntan. ¿Repasamos rápido? Cuando yo quiero pasar una oración a voz pasiva que está en presente, utilizo am, are, oír y tercera columna de la lista. Cuando voy a utilizar o quiero cambiar una voz pasiva en pasado, voy a usar was o were y el verbo el tercero de la lista. Les voy a hacer una aclaración. Yo les voy a dar, para esta tarea que les voy a dar con este tema, les voy a especificar las oraciones en presente y las oraciones en pasado, por esta vez, para que ustedes las puedan realizar sin ningún problema. Chicos, cualquier consulta, cualquier duda, por favor, no duden en hacerla, porque esto es un tema nuevo, entonces cualquier explicación extra que necesiten, sin ninguna duda, se las voy a ofrecer. Suerte, cuídense, saludos y que nos veamos pronto.